Hola votantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición especial del podcast Votante Promedio. Otra vez estamos aquí con Javier Verdejo, nuestro analista, politólogo y TikToker favorito de España, quien nos va a contar los pormenores, qué ha pasado, qué está pasando y probablemente nos va a contar más o menos qué cree que es lo que va a pasar después de las elecciones generales en España. Javier, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y que, pues bueno, vais a contar conmigo para comentar un poco la política española, que bueno, últimamente está dando bastante de qué hablar por lo que veo. Mira, este debe ser, como los argentinos lo llaman domada, ¿no? Cuando te tapan la boca. Acá en el podcast, hace como un mes más o menos, conversé con un politólogo peruano y los dos estábamos convencidos que en Argentina Milei pasaba al balotaje. Después vinieron las elecciones subnacionales en Argentina. Milei fue una decepción, un desastre y ahorita lo están tildando como el síndrome del tercer puesto. Ya se está moviendo Sí. ahí. Y cuando conversé contigo, hace un par de semanas, yo estaba absolutamente seguro y cegado por las encuestas que decían que Alberto Núñez Feijó iba a ser presidente de gobierno. Yo lo tenía súper claro, tú eras mucho más cauto, ¿no? De todas maneras, tampoco rechazabas la idea, porque de todas maneras las encuestas para algo están. Pero yo estaba absolutamente seguro y creo que lo repetí tantas veces que en algún momento me dijeron, "Oye, parecía que no escuchara su análisis, tú seguías insistiendo en eso". Y al final me taparon la boca. Los resultados del 23 de julio me taparon la boca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. ¿Qué crees lo que haya sido? ¿Qué es lo que se analiza en general? Eh, ¿Hubo una remontada de Sánchez? ¿Una desmovilización? Cuéntame ahí cómo se vio en España los resultados. O sea, sin duda yo creo que la conclusión que se sacó aquella noche es que el Partido Socialista era el ganador. O sea, en todos los términos había conseguido ganar, sobre todo porque hizo algo muy... O sea, cambió completamente el marco que pensábamos que podía pasar. Es decir, antes las encuestas nos indicaban o que iba a haber un gobierno de la derecha o que iba a haber un bloqueo. Pero Pedro Sánchez lo que consiguió fue que se cambiara el escenario a puede haber un gobierno de izquierdas o puede haber bloqueo. Y eso ya era un éxito bastante grande para la circunstancia en la que partía el Partido Socialista. Es decir, recordemos que teníamos unas elecciones autonómicas o municipales donde las perspectivas de la izquierda fueron terribles en general y íbamos con la mirada puesta en que efectivamente España iba a haber un cambio de ciclo y tendríamos un gobierno conservador. El resultado no ha sido así precisamente por el éxito del Partido Socialista. Yo recuerdo aquella noche en redes sociales, en medios de comunicación, como se comentaba, siempre se dice que en España a partir del 10% del recuento, en eso somos bastante rápidos, ya te puedes hacer una idea de cuál va a ser el resultado. Entonces, cuando de repente ves al Partido Socialista empezando con la friolera de 130 escaños, dices, ostras, Claro, va a ser difícil que baje hasta los 100 escaños como iban diciendo las encuestas. Quiero decir, las encuestas llegaban a poner cifras de 105 escaños. Y ahora claro. mismo el resultado ha sido mayor de lo que tiene ahora. Por poco, un par de diputados más, pero es bastante significativo lo que ha hecho el Partido Socialista. O sea, creo que eso fue la única conclusión en claro que se consiga que se sacó aquella noche fue el Partido Socialista ha ganado. Ahora, las causas, pues bueno, Pedro eso es Sánchez, lo que manual de resistencia, con completamente. todas las O letras. sea, ya lo que decíamos mucho, o sea, había que esperar a que Netflix sacara una serie de este personaje Sí, político, porque la verdad es que, o sea, es que fue un escenario que nadie vio en las encuestas. Y fue otra de las grandes críticas que se lanzaron aquella noche, cómo las encuestas habían fallado tantísimo, no la previsión general del Congreso de los Diputados, sino específicamente la realidad del Partido Socialista, que no solo es que sacase mejores resultados que en 2010, que no es solo es que mejorasen los resultados que le daban las encuestas, sino que incluso superaba en votos y en escaños su resultado en 2019. claro, claro. ¿Y qué pasó ahí con... recuerdo mucho el discurso de la victoria de Feijó en Madrid y, y de repente se nota que sus votantes y que sus propios militantes no están tan contentos con la performance que ofreció en estas elecciones y empezaron a gritar Ayuso, Ayuso. Sí. Eh,
Ahí cuéntame un poco más o menos cómo se analiza eso, ¿no? ¿Ya están pidiendo una Hombre, hay sucesión para mucha... Feijóo? A ver, hay muchas teorías sobre lo que pasó en ese momento. Quiero Ujú, decir, es evidente que el Partido Popular partió de una previsión, como digo, el escenario era o bien gobierno de la derecha o bien un bloqueo. Y sin embargo, fue empate técnico entre ambos bloques, seguramente con más posibilidades para la izquierda que para la derecha. ujú. Claro, ante ese escenario es muy difícil que todo el espacio del Partido Popular pueda ver unos buenos resultados, porque evidentemente había unas expectativas que no se cumplieron. Eso es un poco lo que se suele discutir, que en unas elecciones valen más las expectativas que generas que no el resultado final. Al final los resultados que tú tienes se van a medir también mucho en las expectativas, aunque evidentemente el Partido Popular fuese el partido más votado y que creciera, eso lo sabíamos simplemente porque el otro partido a la derecha, que era Ciudadanos, desaparecía. Exacto. Entonces esos votantes sí o sí volverían al Partido Popular, alguna a lo mejor se metía en Vox y luego también había una tendencia que era que el Partido Popular recuperaba espacio también gracias a Vox. Entonces era inevitable que el Partido Popular fuera el partido más votado. Pero es que las expectativas no eran esas. Las expectativas era que el Partido Popular pudiera conseguir el gobierno. Y eso no se ha cumplido. Claro, entonces ves el escenario de Génova donde hay cierta celebración, Génova, pero ajá. notas que efectivamente Claro. no son caras tan de alegrías, es un poco forzado, y de repente aparece una figura como es Isabel Díaz Ayuso, que Que es una apareció figura así de atrás, no que se quiso apareció de la meter, nada. pero con un saco rojo. El saco rojo, Sí, lo han... sí, que se trajo llevaba un vestido rojo. Según han dicho posteriormente, es que el vestido rojo era como un rojo de la victoria porque pensaban que efectivamente iba a ganar, además de que la bandera de la Comunidad de Madrid es de color rojo, bueno, sí, más o menos rojo. Y claro, hay como mucho simbolismo. No se sabe muy bien por qué fue de rojo, pero es inevitable que ya quería ser un poco la protagonista Sí. en ese balcón, ya fuera ganando o perdiendo las elecciones, ella quería ser la protagonista. Lo que creo que fue completamente improvisado fue ese grito de Ayuso Ah, en apoyo a la ¿tú candidatura. crees que no hubo preparación en ese sentido? Porque, o sea, yo me Yo imagino con creo alguien que que maneja tanto la comunicación política como Isabel Díaz Ayuso. Bueno, quizás yo vengo de un background de donde las sí, lealtades partidarias no son tan firmes como se espera en España, ¿no? A lo mejor por ahí va mi paranoia. Pero, o sea, tú dices, esos gritos no fueron preparados, o sea, fueron espontáneos. yo creo que fueron espontáneos. No sería raro, porque al final también hay que tener en cuenta que hablamos de la Comunidad de Madrid, la sede de Génova, por mucho que Feijóo fuera el candidato, la figura de más relevancia sigue siendo Ayuso. Y buena parte de las figuras que podían estar en la calle eran precisamente el Partido Popular de Madrid y especialmente de las nuevas generaciones del Partido Popular de Madrid, que son el espacio juvenil del partido. Entonces esos gritos de apoyo a Ayuso yo se los veo como bastante improvisados. Ok. Empezarían a corearlo y sacarían. La razón, pues seguramente porque vieran a ella una figura más de candidata. Me recordó un poco también a cuando en 2019 el Partido Socialista ganó las elecciones en abril, que el resultado que teníamos pues era un resultado muy favorable para la izquierda, que desde luego no se ha vuelto a repetir, es decir, simplemente con Unidas Podemos, PSOE y Esquerra Republicana se tenía mayoría. Ese escenario no se ha vuelto a Ujú. repetir, pero era el mejor. Y recuerdo que en la calle de Ferraz, en la sede del Partido Socialista, la gente que estaba en la calle empezó a gritar con Rivera no. Mm. Para, pues, como había el miedo a que el PSOE pactara con Ciudadanos, sobre todo porque Ciudadanos consiguió su mejor resultado histórico, casi muy Claro. cercano al Partido Popular, fue la tercera fuerza muy amplia, y hubo esos gritos de con Rivera no, con Rivera no. Y eso fue pues un acto bastante espontáneo. Y me recordó muchísimos escenarios. Al final también hay que tener en cuenta cuál es el poder que tiene la militancia y cuáles son verdaderamente los líderes del Partido Popular. Yo creo que esa noche, por lo menos la militancia que había en la calle, dejó claro que su figura, su liderazgo, estaba en la figura de Isabel Díaz Ayuso. Y es bien interesante eso. Entonces, tú, no me quiero adelantar tanto, pero porque quiero dejar esta pregunta o profundizar en esto para la parte de qué crees lo que va a pasar, pero hagamos un pequeño spoiler. Eh, ¿Tú crees que Feijóo aguante una repetición electoral? ¿Vaya a ser el candidato en una eventual repetición electoral? La verdad es que soy un poco cauto en eso, porque el Partido Popular es un partido bastante impredecible Ok. en sus métodos. O sea, puedes saber un poco la tendencia y cómo se organizan las fuerzas,
pero es bastante impredecible. Hay figuras que consiguen sobrevivir en el tiempo y otras que mueren muy rápido. O sea, Pablo Casado murió muy rápido. Claro, una temporada de Succession. Claro, o sea, perdió muy rápido, también es verdad que fallo suyo, quiero decir, quiso un poco mover ficha en favor de su persona frente a Ayuso, le salió mal y tuvo que dimitir, pero sin embargo, Mariano Rajoy estuvo mucho tiempo como líder del Partido Popular, como líder en la oposición, y no lo tuvo fácil. Es decir, la historia es muy parecida en el sentido de que en aquel momento, cuando Mariano Rajoy pierde en 2004 frente a Zapatero, ya se empiezan a mover los hilos en el Partido Popular para que hubiera un cambio de liderazgo. Y Rajoy resistió. De hecho, una de las figuras que movió los hilos para ese cambio de liderazgo fue Esperanza Aguirre, que era la líder del Partido Popular de la Comunidad de Madrid en aquel momento. Claro. Y Ayuso es prácticamente discípula de su tradición política. Tanto es así que hace poco la propia Esperanza Aguirre levantó una crítica pública contra Feijóo y señaló o dio a entender que quizás había que cambiar el liderazgo en favor de Ayuso. Y tuvo que salir Ayuso a desmentirlo, a decir, agradezco las palabras de Aguirre, pero estamos todos con Feijóo. Entonces, es un partido que no es fácil de predecir y depende mucho del liderazgo. Rajoy sobrevivió y consiguió la presidencia, pero estuvo mucho tiempo en la oposición con un sector del Partido Popular en contra de su figura. Y Feijóo ahora mismo, yo diría incluso que Feijóo tiene más apoyos ahora de los que tenía Rajoy en su momento, pero es un escenario bastante complejo. Yo no me atrevería a decir que Ayuso esté preparando, maquinando o algo, un sector del Partido Popular para cambiar el liderazgo. Sobre todo porque a lo mejor es una estrategia muy arriesgada si hay repetición electoral. En pocos meses, cambiar de liderazgo, ¿qué haces con el espacio en la Comunidad de Madrid? ¿Qué haces con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid? ¿Quién va a ser el relevo de Ayuso? Es decir, son muchas cosas, pero como digo, el Partido Popular es un partido muy impredecible y son capaces de lanzarse a la piscina aunque esté vacía. Eso me parece bien interesante. Sí, concuerdo contigo con esa impredictibilidad que tiene el Partido Popular. ¿Cómo viste la campaña de Sumar? Me parece que resistieron, sacaron 7 escaños menos de lo que había sacado Unidas Podemos. ¿Le ves futuro a esa coalición? ¿Qué movimientos hay ahora detrás del liderazgo de Yolanda? A ver, una ventaja que tiene Sumar es que es su propia candidata. O sea, Yolanda Díaz es una figura muy competitiva a nivel electoral, es una figura que tiene mucho apoyo, no solo en el espacio de la izquierda de Sumar, sino en todo el conjunto de la izquierda. No es una figura que cause tanto rechazo. Y eso es bastante importante cuando pretendes ampliar tu base electoral. El tema es que hay que tener en cuenta que Sumar se organizó en muy poco tiempo. Es decir, pese a que el proceso de escucha llevaba un año y todos sabíamos, éramos conscientes de que tarde o temprano habría una papeleta rosa con el logo de Sumar, evidentemente, pues bueno, el adelanto electoral pilló un poco la situación caótica, hubo que organizarlo todo y muy rápido. La campaña en sí, personalmente creo que era mejorable, pero claro, Sumar tiene a Yolanda Díaz, que en la última semana previa a las elecciones fue un auténtico terremoto político. Es decir, si se podía comentar que a lo mejor el debate cara a cara que tuvo Sánchez con Feijóo a Sánchez no le salió bien, porque no le salió bien, el debate a 3 que tuvo Yolanda Díaz con Sánchez y con Santiago Abascal, la ganadora indiscutible fue Yolanda Díaz. No solo porque fuese capaz de defender las medidas de su gobierno, sino también porque fue capaz de diferenciarse del Partido Socialista y fue capaz también de señalar las contradicciones de la derecha. O sea, una de las frases que repitió constantemente, o sea, que se repitió mucho en redes sociales porque llamó la atención y creo que fue bastante ilustrativo sobre cómo funciona la figura de Yolanda Díaz, fue cuando Santiago Abascal, el líder de Vox, señaló al Partido Popular al Partido Socialista por sus acuerdos con Bildu. Y bueno, pues el típico relato que hay ahora mismo por desgracia en España de que si filoetarras, terrorismo, tal, claro. Que en mi opinión es un argumento bastante cuestionable por todo lo que supone para la sociedad española ese tema. El terruqueo. Pero es la estrategia que tiene la extrema derecha. El terruqueo de la extrema derecha, en todos lados, acá también. O sea, acá claro, en Perú también. Es una estrategia bastante deslegitimadora y deshumanizante. Pero fue muy interesante porque en el momento en que sacó ese argumento, Yolanda supo responder muy bien, primero defendiendo una propuesta del gobierno que era la reforma laboral,
Y luego además señalando al líder de la derecha diciendo, ustedes votaron en contra de la reforma laboral con Bildu. Y ahí Los esa asoció. frase, Ok. claro, ahí esa frase se repitió muchísimo en redes sociales, medios de comunicación, porque fue la frase lapidaria que necesitaba la izquierda contra la extrema derecha. Y lo que era más importante para Yolanda, ser competitiva en todo el espacio de la izquierda, porque no únicamente está compitiendo con el PSOE, está también compitiendo con otros espacios en Euskadi y Cataluña, como son Bildu en Euskadi y Esquerra en Cataluña. Es decir, Yolanda como candidata es un activo político muy valioso. Y es lo que al final también creo que ha hecho que Sumar tenga unos resultados que, aunque son menores que de los que tenía el espacio de la izquierda con Más País y Unidas Podemos en 2019, le ha permitido sobrevivir y tener la fuerza necesaria para que en el caso de que la izquierda pudiera revalidar un gobierno, ellos pudieran entrar en el gobierno. Claro. Entonces, todo eso en mi opinión es responsabilidad de Yolanda y éxito de Yolanda. No tanto de la campaña, ni por supuesto de todo el ruido mediático que ha habido detrás de Sumar. Entonces ahí el papel, el premio se lo lleva sin duda la candidata. Totalmente, totalmente, sí. Si estuviéramos jugando Sims, ¿no? El Sims de la política, creo que poner a Yolanda como candidata del PSOE en unas eventuales elecciones sería una campaña muy competitiva en todo caso. Coincido bastante con ese análisis que haces. Y bueno, vayamos a Vox. ¿Qué pasó con Vox? Se han perdido 19 escaños, si no me equivoco. Sí. Eso han sido los que entiendo que se han absorbido, que los ha absorbido el PP a través del voto útil, ¿no? Para ¿cómo decían? Desbancar al sanchismo, ¿cómo era? Derogar al sanchismo. Sí, derogar el El, sanchismo. eh, el Sí, voto útil para derogar el sanchismo era el PP, ¿no? Y al final muchos de los escaños que pierde Vox es justamente, creo, a través de eso. Pero no solamente debe ser eso, no solamente debe ser que el PP le robe escaños. ¿Cómo ha habido desmovilización de parte del electorado de ultraderecha, por así decirlo? a ver, al final hay que tener muy en cuenta que el perfil de los votantes de Vox, y eso es algo que se lleva tiempo comentando un poco en los círculos de ciencia política, es que quizás sea más diverso de lo que solemos asociar con extrema derecha, ¿no? Es decir, creo que lo comentabas la otra vez, ¿no? Que el electorado de Vox quizás hay una parte fuerte que se rige por ideales conservadores o ultraconservadores, pero que sin embargo hay otros que a lo mejor se miden por temas económicos y que les da igual el Partido Popular o Vox. Entonces, claro, ahí es verdad que Vox pierde bastante en favor del Partido Popular. Esto lo señalaban hace poco y se ha visto con los acuerdos de gobierno que ha habido en las comunidades autónomas entre PP y Vox. El programa en términos económicos es prácticamente el mismo. Es decir, son dos partidos que se mueven entre el liberalismo y el neoliberalismo. O sea, la extrema derecha en España no es proteccionista. No es una extrema derecha, por mucho que se defina antiglobalista, es una extrema derecha que se rige por el neoliberalismo, el libre mercado y la menor intervención del Estado. Entonces, en esos términos se puede entender bastante bien con el Partido Popular. Claro, hay un electorado que a lo mejor se mueve por esos criterios más racionales, unos criterios más económicos, le da igual votar a Vox que al PP y se inclina más por el Partido Popular porque es el voto de toda la vida. A lo mejor es un votante que en su momento cambió a Vox porque no estaba convencido de la ruta que llevaba el Partido Popular, pero ahora sí se ve más convencido. Claro, el PP sigue siendo una marca mucho más confiable que Vox, que es una marca nueva. Claro, entonces es un poco también lo que creo que diferencia a Vox de otras extremas derechas, que no son un partido que haya salido de la nada y haya tenido un éxito, o sea, es una escisión del Partido Popular, que se forjó en 2014, que hasta 2018 no despertó a nivel electoral, pero es una escisión del Partido Popular. Y en última instancia compiten por el mismo electorado, es decir, el líder de Vox, Santiago Abascal, es discípulo también de Esperanza Aguirre y de ese sector neoliberal que ha habido siempre en el Partido Popular. Por eso lo de que el PP ha sido siempre el partido de las derechas. Es un partido donde había una confluencia de corrientes democristianas, corrientes liberales, neoliberales, algunas a lo mejor en menor medida más socioliberales, un poquito más progresistas, es decir, intentaba aglutinar todo el espacio de la derecha precisamente porque la lógica parlamentaria que hubo en España durante el gobierno de Felipe González, en esas 4 legislaturas, lo que hubo fue una nueva reagrupación de la derecha. Antes había la lógica de la UCD, que era el centro derecha moderado, liberal, y luego Alianza Popular, que era la derecha conservadora. Y poco a poco, aprovechándose la refundación de Alianza Popular y la disolución de la UCD,
se va creando ese gran Partido Popular que era la confluencia de todas las derechas. En el momento en que se rompe en 2014, pero no da frutos hasta 2018, ahí ya vemos que hay un electorado mucho más diverso en la derecha y vemos también que el Partido Popular y Vox siempre van a estar en competición por ese electorado. Okay. Entonces, claro, lo que explica ese fracaso de Vox también hay que entenderlo en términos de dónde viene Vox y qué electorado tiene. Seguramente sobrevive en el tiempo porque hay un electorado conservador que se rige por unos valores sociales que encajan más con Vox que con el Partido Popular, porque el Partido Popular tiene sus líneas rojas, claro, como son la ley contra la violencia de género, la ley del matrimonio sexual, es decir, son temas que el Partido Popular defiende y está de acuerdo. O sea, son líneas rojas que no están dispuestos a pasar, por lo menos en la retórica. A lo mejor en el papel sí son capaces de decir, pues, le retiro fondos a esta ayuda a la violencia de género, pero lo enmarcan más en un clásico de hay que recortar del Estado, hay que recortar de la administración. claro. No tanto por una retórica de estamos en contra de las lógicas detrás de la ley de violencia de género, claro, o las lógicas detrás de los derechos individuales del colectivo LGBT. Claro, no se meten en la retórica de la ideología de género y combatir el globalismo. Claro, no se meten en esa retórica ultraconservadora, salvo a lo mejor de manera circunstancial y para enfrentarse a Vox, pero luego lo que es a nivel programático, si a lo mejor están más inclinados en esas políticas sociales desde una perspectiva liberal y de recorte de la administración pública y todo eso, pero sigue siendo más progresista que la que va a tener Vox. Entonces, siempre hay un electorado que va a acercarse a Vox precisamente porque no tiene esa, digamos, esa semejanza con el Partido Popular o esa cercanía con el Partido Popular, claro, en temas sociales. Porque ya siente que el PP son muy progres. Ok, o sea, hay un electorado conservador. Pero también me dices que hay un electorado liberal, neoliberal, que en temas económicos es mucho más fácil que apele a la marca conocida que es el PP, ¿no? Entonces una de las primeras conclusiones podría ser tranquilamente que el éxito del PP es directamente proporcional al fracaso de Vox. Sí, básicamente. Okay. Y quizás es uno también de los problemas que tiene el Partido Popular como organización política. Es decir, a la hora de hacer gobierno es innegable que hay acuerdos entre PP y Vox. Es decir, si dan los números va a haber acuerdo y el Partido Popular, por lo general, no pondría muchos obstáculos a los acuerdos con Vox. Los ha visto en la Comunidad Valenciana, se ha visto en otras autonomías. La más problemática ha sido Extremadura, porque la candidata del Partido Popular empezó con un discurso muy progresista, muy a favor de la población migrante, a favor de los derechos sexuales, a favor de la ley contra la violencia de género. Es decir, ahí sí que hubo un poquito más de problemática con respecto a Vox, pero en última instancia se ha conseguido llegar a un acuerdo. Y dentro de lo que cabe, además, Vox juega mucho en la lógica de las consejerías y los cargos de gobierno simbólicos, donde no haya como tal demasiadas competencias, precisamente porque se apoyan más en el relato. Y una característica bastante interesante, en mi opinión, y que dice bastante de cuál es la deriva que quiere tomar Vox para diferenciarse del Partido Popular, es el tema de lo rural, del medio ambiente. Ahí Vox está cogiendo muchísimas carteras en esos temas, precisamente, y supongo que su estrategia a medio plazo es intentar dominar esa España rural, esa España un poco más, donde precisamente los partidos que más éxito tenían eran el Partido Popular y el Partido Socialista, y que también les permite ser más competitivos en las provincias pequeñas y medianas, que era precisamente donde, según las encuestas, más problemas iban a tener Vox y Sumar, precisamente porque el sistema electoral español está diseñado para beneficiar a dos fuerzas mayoritarias. Y en esas provincias pequeñas, que son más rurales, que tienen, pues eso, mucho menos escaños y donde la proporcionalidad y la representación brilla por su ausencia, pues claro, ahí a lo mejor es mucho más factible buscar estrategias que te puedan meter de lleno en ese electorado y ser competitivo incluso con el Partido Popular. Y a lo mejor Vox ha visto en su gobierno esa entrada, pero como digo, en términos generales, es fácil que el Partido Popular pueda acordar con Vox, pero también es verdad que si fuera por el Partido Popular, gobernaría solo y claro, el Partido Popular aspira a un escenario como el de la Comunidad de Madrid o Andalucía, donde el Partido Popular tiene la mayoría absoluta. Claro, totalmente. Bueno, vayamos un poco a qué es lo que está pasando. En estas 2 semanas vinieron las elecciones, veía a todos los líderes políticos, excepto a Sánchez, ¿no? Pero al resto de líderes políticos, o sea, sobre todo a Feijóo, a la gente del PP los veías con cara de circunstancias,
La cara de Santiago Abascal era un poema. Eh, Yolanda Díaz, justo como conversábamos, parecía satisfecha con los resultados que había conseguido porque había logrado resistirse. Pues, claramente había perdido escaños, pero había resistido. Te pusiste de costado. Ahí está. Ay, Ya, perdón. ahí volviste. Sí, es que se me ha movido un poquito el móvil y ya está. Ahí, Ahí, perfecto. perfecto. Y Sánchez como que salió a celebrar, ¿no? En esta par de semanas vi que un escaño del PSOE se pasó al PP, ¿no? Por los votos Sí. en el exterior, creo. Feijó, de lo que iba a derogar al sanchismo, propuso una conversación, una cumbre entre los partidos de Estado, que son el PP y el PSOE, eh, y apareció este actor que ahora es muy relevante, que fue muy relevante en un momento y que hoy vuelve a cobrar relevancia, que es Carles Puigdemont, Sí. un exiliado en Bélgica. Básicamente está condicionando la formación de gobierno a una repetición electoral en España. Conversemos un poco de eso, conversemos de Junts, conversemos de Puigdemont. ¿Qué va a pasar ahí? Primero entregamos un poco de antecedentes. ¿Quién es Puigdemont? Puigdemont fue, bueno, es el líder de Junts. Hay que tener en cuenta que, a ver, bueno, Junts ha Yo, tenido tantos nombres en la sí, formación política, pero bueno, por decirlo, es el líder de la derecha catalana independentista. ok. Es derecha Y entonces. bueno, Ya, perfecto. Eso sí, no me quedaba muy claro. fue básicamente sí, porque bueno, es verdad que en Cataluña la realidad ideológica está un poco difuminada por el clivaje territorial, pero Puigdemont viene de la tradición derechista catalana, es decir, la derecha neoliberal catalana, que en muchos aspectos sociales era conservador y era muy cercano a una derecha bastante, no quiero decir extrema, pero sí que es verdad que ha tenido como cierta, una derecha muy conservadora, muy neoliberal en muchos aspectos y viene de esa tradición. Es verdad que en otros aspectos puede mostrarse más progresista, pero bueno, su motivo político, su razón política es el independentismo. Ujú. Y esta figura pues llevó a cabo todo lo que venía siendo este intento de referéndum que se saldó, bueno, pues con aquella situación que se vivieron en las calles en Cataluña, de pues aquel referéndum ilegal, porque era ilegal, y luego posteriormente la declaración unilateral de independencia, que Ujú. la famosa imagen de él anunciando la declaración, la gente Y animándose, suspendiéndola. y a los 10 segundos dijo, pero gente, que no nos vamos a independizar, que esto no se puede, la gente con el plan de, por ¿Qué favor. onda? Sí. Recuerdo eso, así como, declaro la independencia y la gana, pero la Sí, sí. suspendo. No, Y dijo, a ver, fue una puedo viñeta de entender que es Condorito, político. plop. Sí, y evidentemente, pues, debido a eso y también, por supuesto, a delitos de malversación y todo eso, pues está en busca, por simplificarlo de una manera, está en busca y captura por la justicia española. De hecho, una parte de quienes promovieron ese referéndum y todo eso, muchos pasaron su estancia en la cárcel. El líder de Esquerra en Cataluña, Oriol Junqueras, cumplió su pena en la cárcel, pero Puigdemont no. Ujú. Se exilió a Bélgica y bueno, pues digamos que es una historia que está ahí siempre de fondo, que llevamos arrastrando desde, si no me equivoco, 2018 y sigue sin resolverse. Eh, eh, Hasta que hace poco se dio otra orden de, pues eso, de extradición para que volviera a España, pasara por el juicio, bueno, complicado. Y de hecho es la excusa perfecta que tiene Junts para condicionar un gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura, claro. sí, o sea, Puigdemont ha sido esa ruma de platos que has dejado toda la semana y el domingo ya Sí, estás comiendo el cereal en un tupper. Ya es como, totalmente. ya estás como, hay algo que hacer con eso. Se tiene que hacer algo, pero como que nadie se atreve, ¿no? A tocarlo. Y bueno, entonces ahora Junts es quien, el gran condicionante. ¿Cuántos escaños tiene? 7, creo, ¿no? Tiene siete, sí, son 7 escaños. Son, Y antes del recuento del voto exterior, a Pedro Sánchez le bastaba con la abstención de ujú. Junts. Ahora ya no. Como con el recuento hay un escaño que se ha ido al Partido Popular, ahora no. Ahora necesita el sí de Junts para poder conseguir. Y eso es mucho más complicado de conseguir. De Mm, hecho, yo personalmente tengo mis dudas de que efectivamente Junts acceda, pero también por
el principal problema que tiene Junts ahora mismo es que el independentismo, el movimiento independentista, ya no tiene ya no tiene la fuerza que tenía hace años, y eso se ha notado en estas elecciones, donde el Partido Socialista Catalán, el PSC, que es la rama catalana del Partido Socialista, Ganó en ha Cataluña. conseguido liderar las elecciones en Cataluña. Sumar se ha convertido en la segunda fuerza y el conjunto del bloque independentista ha tenido su peor resultado histórico en años. Es decir, ha habido una mayoría del bloque constitucionalista, incluyendo al PSC, a Sumar, a PP, al resto de los partidos constitucionalistas, que hacía años que no se veía en Cataluña, ¿no? Entonces, claro, ahí también entra muy en juego cuál es la estrategia que quiere llevar a cabo Junts para mantener en las próximas elecciones catalanas un resultado que le permita, pues por lo menos, formar parte de la Generalitat, porque recordemos que Junts no forma parte del gobierno catalán ahora mismo. Quienes lideran el gobierno catalán es Esquerra Republicana de Cataluña. Okay. Entonces, como digo, para entender un poco si Junts se le va a ceder apoyo a Sánchez, aunque está el hecho de Puigdemont ahí, de, pues bueno, la excusa de si se requiere o no, si van a exigir la amnistía para Puigdemont, si, bueno, pues si se va a hacer un referéndum, tal, que bueno, son propuestas que no llevan a ningún sitio porque en términos jurídicos y en términos estratégicos son nefastos para el Partido Socialista, ellos lo saben, pero más importante que eso es entender cuál va a ser la estrategia de Junts de cara a las próximas elecciones catalanas, porque evidentemente este resultado no ha sido bueno, no solo para Junts, sino para el movimiento independentista, y esto puede condicionar las elecciones catalanas. Entonces, lo que haga de cara a la investidura de Pedro Sánchez, si se abstiene, si da el sí, si da el no, yo creo que se tiene que medir en función de cuál es la estrategia de Junts para las elecciones catalanas y no tanto en la figura de Puigdemont. Puigdemont es un poco ese hombre de paja, esa excusa que le sirve para crear un relato. Pero objetivamente lo que va a determinar el apoyo a Pedro Sánchez, en mi opinión, es la estrategia que lleve Junts de cara a las próximas elecciones catalanas. O sea, solamente Junts sabe lo que finalmente determine si es que hay repetición o una investidura de Sánchez. Está en sus manos, Sánchez. Sí, o sea, está en sus manos. Dependerá un poco, ya digo, o sea, me parece también, Junts no es un partido predecible, o sea, le pasa un poco como el Partido Popular, y es un partido que siempre se dice a la gente que tiene capacidad de autodestrucción, es decir, son capaces de tomar la peor decisión que se les ocurra, creyendo que es la mejor. Entonces, pues bueno, ahora tenemos muy en cuenta cuáles son los movimientos que tiene hasta ahora, pero ya digo, creo que lo que más determina el apoyo a Pedro Sánchez no es Puigdemont, sino la estrategia y la visión electoral que tenga Junts de cara a las catalanas. Y creo que eso es algo que también se está obviando bastante. Sí, es bien. Hablemos un poco más de las otras regiones como País Vasco, que también tiene al PNV, ¿no? Al Partido Nacionalista Vasco, Bildu. Estas fuerzas independentistas también en esta región han tenido un resultado tan desfavorable como ha pasado en Cataluña, o se han sabido mantener. ¿Qué ha pasado con ellos? En el caso de Bildu sí que ha tenido más beneficio electoral. De hecho, Bildu ha superado al PNV. El PNV sí que se ha visto un poco más afectado, pero Bildu no. También es verdad que Bildu apostó, en mi opinión, por una retórica más favorable a la economía social y a las políticas sociales. De hecho, en el debate que se hizo en televisión española entre los portavoces de las fuerzas parlamentarias, entre las que se encontraba Bildu, precisamente la figura de Óscar Matute fue bastante celebrada dentro del espacio de la izquierda por su discurso social, por su discurso en favor de los derechos laborales. Es decir, parece que Bildu ha encontrado un poco el beneficio electoral dentro de la retórica de clase, sin abandonar, por supuesto, su matiz independentista, vasquista, pero sí que apuestan más por un gobierno de Sánchez. De hecho, creo que son conscientes que lo que a lo mejor les ha beneficiado electoralmente es ser una fuerza haber apoyado al gobierno de Sánchez en el momento. Les ha beneficiado porque, más allá de la polémica que supuso la reforma laboral que Bildu no apoyó, en general Bildu ha sido un socio, un apoyo, me gusta más decir apoyo que socio, sí, un apoyo externo al gobierno bastante necesaria para políticas sociales, y Bildu ha sabido venderlas muy bien. Y al final, siempre considero que en España al final lo que mejor funciona es la cuestión de clase, ¿no? El clásico derechas e izquierdas, propietarios contra la clase trabajadora, es algo que creo que sigue funcionando en España y Bildu lo ha sabido detectar y por eso ha tenido ese mejor resultado en Euskadi. Tanto es así que ha sido precisamente de las primeras fuerzas en confirmar que apoyarían
al gobierno de coalición y que apoyarían la investidura. Pero precisamente porque creo que ahora lo que apuestan más por una retórica un poco más de clase, más de izquierdas, y no tanto por una retórica independentista o nacionalista. Y creo que es lo que les ha beneficiado. Y en el caso de PNV sí que no tengo muy claro cuáles son las razones de su bajada. Yo creo que también hay que tener en cuenta que el PNV es un partido que funciona en el juego de lo atrápalo todo. Es un partido que hace unos años se presentaba como más de centro derecha, se definían democristianos, luego han girado un poco a la socialdemocracia, pero siguen teniendo una retórica muy de somos una fuerza que intenta aglutinar la Transversal, vasca. transversal a lo Claro, vasco. una fuerza transversal que se define por las sensibilidades vascas. Entonces su forma de actuar va a ser siempre en beneficio de la sociedad vasca. ¿Qué pasa? Que eso también corre el riesgo de que tengas un electorado a lo mejor más de izquierdas que ve en Bildu una fuerza más atractiva porque sí es muchísimo más directo y mucho más claro cuando se trata de temas sociales, cuando se trata de temas laborales o de economía social. Cosa que a lo mejor el PNV no es capaz o no lo lleva tanto por bandera. El PNV sigue la retórica de lo transversal y eso te permite en algunos escenarios ser la fuerza mayoritaria, y es lo que le ha permitido al PNV, ser la fuerza hegemónica de Euskadi, pero ahora mismo también ese electorado más de izquierdas quizás a lo mejor vea más factible el apoyo a Bildu o incluso al Partido Socialista de Euskadi o a Sumar. Es decir, creo que es lo que ha pecado un poco el PNV, pues eso. Yo creo que también son unas elecciones muy circunstanciales en el caso de Euskadi y no tengo ninguna respuesta clara sobre por qué el resultado del PNV. Pero creo que en el caso de Bildu está claro. ¿Y el PNV apoyaría una investidura de Sánchez? ¿El PNV? Sí. Sí. El PNV lo apoyaría o sea, está claro que de cara a la investidura, tanto Bildu como el PNV van a apoyar a Pedro Sánchez y no pondrían tantas condiciones. También porque el problema que tiene el Partido Popular a la hora de llegar a acuerdos es Vox. Y hay que tener en cuenta que el PNV, aunque en el pasado apoyase al Partido Popular, hay que tener en cuenta que el PNV se ha movido muchas veces en la lógica del País Vasco, de las reclamaciones del pueblo vasco, de Euskadi, y ahí el Partido Popular pues puede ceder. Porque al Partido Popular, aunque se le tache de centralista aquí en España por todo el juego este de Cataluña, el 155 y todo eso, en realidad es el partido que nos ha traído el sistema autonómico tal y como lo conocemos. Es decir, en España tenemos la expresión del café para todos, que es un poco lo que decían que ese avance en los estatutos de autonomía que hubo en los años 90 para ya cerrar el sistema autonómico y descentralizar lo que tenemos. Y el gran impulsor de ello fue precisamente el Partido Popular de Aznar. Y ahí es verdad que podía entenderse mucho mejor con el PNV. Y, por ejemplo, en temas económicos también podía entenderse mucho mejor, porque el PNV, aunque es más transversal y tiene un enfoque, sí que reconoce la intervención del Estado, pero no deja de tener también una opinión un poco más, como decimos aquí, no le gustan los conciertos, es decir, la colaboración público-privada. Yeah. Esa es la lógica en la que se mueve el PNV, que le encaja tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Claro. Pero, claro, ahora mismo no está jugando con el Partido Popular, está jugando con el Partido Popular y Vox. Y ahí entra la sensibilidad vasca, entra la sensibilidad de la descentralización. Claro, porque Vox, el discurso de Vox fue recentralizar, básicamente. Sí. Claro, entonces, y rechazar a los filoetarras y toda esta retórica que utilizó para atacar a los movimientos regionalistas, y ahí es donde claramente hay una línea roja con PNV. Claro. Muy interesante ese análisis. Bueno, ¿qué más ha pasado esta semana que a ti te ha llamado la atención, que a lo mejor aquí a Latinoamérica no llegue en medios y que tú digas, esto puede ser importante, esto puede definir ciertas cosas, o por lo menos te haya dado criterios a ti como para que tu análisis se vaya para un lado más de repetición electoral o de que, oye, acá va a haber investidura? ¿Qué es eso que ha pasado que tú hayas dicho, esto puede ser definitorio? Bueno, hay como dos situaciones que se han hablado mucho estos días aquí en las noticias. Por un lado está en el espacio de la izquierda del PSOE, cómo se está trabajando en ese espacio, que si quieres lo puedo comentar más adelante, que me parece también interesante, ¿no? Es decir, lo que está pasando en Sumar, y que en caso de una repetición electoral habría que tenerlo muy en cuenta y no habría que ignorarlo. Okay. Pero luego otro escenario que me parece más importante que voy a comentar es la organización precisamente de la mesa del Congreso. Porque, bueno, el proceso de investidura en España primero se constituye, la tenemos me parece que el 17 de agosto,
es cuando se va a hacer un llamamiento al Pleno. Entonces, se va a organizar la mesa del Congreso y el tema es que la correlación de fuerzas dentro de la mesa del Congreso puede ser muy favorable al Partido Popular. ¿Qué pasa? Que según cómo se configure la mesa del Congreso, podemos tener un escenario más favorable a la repetición electoral, o un escenario más favorable a la investidura, o un escenario dentro de lo que es la repetición electoral. Por decirlo de una manera, cabe la posibilidad de que en España, según cómo se constituya la mesa del Congreso, tengamos elecciones o en Nochebuena o en Nochevieja. En serio, ya. O sea, Cuéntame, por favor, profundiza en eso. es decir, claro, el proceso de investidura en España, voy a intentar resumirlo rápidamente. Una vez se constituye el Pleno y se constituye la mesa del Congreso, se inician las conversaciones y la designación del candidato. En ese caso, los grupos se organizan en los próximos días los grupos parlamentarios, se presentan los candidatos y surge, el presidente de la mesa del Congreso, el presidente del Congreso de los Diputados tiene que elevar al rey la constitución de las Cortes, los grupos parlamentarios empiezan ya el juego de los acuerdos, etcétera, la búsqueda de apoyos, y luego el rey tiene que hacer lo que se llama la ronda de presentaciones donde los candidatos van pues es un poco a presentar el programa político y cuáles son los apoyos que va a tener. Y luego, de dirección de la mesa, el rey, y según la correlación de fuerzas, designa un candidato. Luego también está el escenario de a quién va a designar, si a Feijóo o a Pedro Sánchez, porque lo normal es que se designe la lista más votada, pero porque hasta ahora en España era la lista que más posibilidades tenía de gobernar. Ahora mismo tenemos un empate técnico entre dos fuerzas. Y aunque Feijóo sea el candidato más votado, Pedro Sánchez ahora mismo se le cuenta con más apoyos, o por lo menos los más seguros. Porque es verdad que estaba también el Partido de Coalición Canaria, que al principio iba a votar al Partido Popular, ahora no le gusta tanto la idea de apoyar al PP si pacta con Vox. Ahora Vox también ha anunciado esta mañana que a lo mejor se plantean no entrar en un gobierno con el PP para no perjudicar a España y permitir el sanchismo, bueno, su retórica. Ajá. Así que hay un montón de escenarios posibles con la derecha, pero el de la izquierda es más seguro, es decir, pase lo que pase, habrá un gobierno de coalición con la izquierda y ya hay unos apoyos asegurados. Pues bueno, en función de cómo está la correlación de fuerzas, el rey designa un candidato y bueno, ya el proceso empieza, el candidato ya se constituye otra vez en pleno, se calcula que, bueno, no se ha dicho exactamente qué fecha puede ser, pero a finales de verano es una fecha bastante probable. El candidato, pues eso, expone ante el Congreso de Diputados su programa, todo eso, busca los apoyos, y hay dos rondas. En la primera es mayoría absoluta. Si no consigue la mayoría absoluta, que son 176 votos a favor, en las siguientes 48 horas se hace la segunda ronda, que es la mayoría simple, que necesitas mayoría de síes. Y si no se consigue, está contemplado que el rey pueda designar a un nuevo candidato en un plazo de 2 meses. Es decir, se permiten 2 meses para que, si se considera oportuno o factible, se presenta un segundo candidato. Con lo cual también hay el escenario de que se intente primero con uno y luego con otro. Y si no se resuelve, se convocan elecciones que tienen que ser 47 días después de la disolución de las Cortes. Claro, con ese escenario tenemos que unas elecciones en diciembre son bastante factibles y que caigan en Nochevieja o en Nochebuena. Es verdad que hace poco el Partido Socialista ha anunciado que quiere alargar lo máximo posible las negociaciones, a ser posible hasta finales de otoño, también porque si cabe la posibilidad de una repetición electoral no caiga en esas fechas. Pero claro, eso dependerá también de cuál es la correlación de fuerzas en la mesa del Congreso de los Diputados. Y en esa mesa, por lo que parece, de momento parece que es la derecha la que puede obtener la mayoría. Habrá que saber qué es lo que pasa el 17 de agosto, pero ya digo, es ahora mismo lo que más nos interesa en España. ¿Quién va a dominar la mesa del Congreso? Porque eso puede determinar si hay más o menos facilidades en una investidura de Pedro Sánchez. Porque también es bastante relevante lo que pasa. Algo, como decimos, algo que es meramente por eso, o sea, del pleno. Como para resumir, si la derecha consigue la mesa directiva, hay repetición electoral. Si la derecha consigue, por decirlo de una manera, la mayoría de la mesa, es probable que haya repetición electoral en diciembre. Es mucho más probable, ok. Es mucho más probable. Entonces, ya, pero ¿tú estás esperando ese escenario nada más o hay algo más que te diga, oye, ¿sabes qué?
lo más probable es que haya una repetición. Cuál es tu pronóstico? ¿Qué te dice tu olfato político, tu olfato de analista? Mi olfato político me dice que lo más seguro es que nos vayamos a nuevas elecciones. No creo que se llegue, que sean específicamente la fecha del 24 al 31. Me parece un poco... Pero para ti va a Bueno, haber nuevas elecciones. pero para mí creo que sí habrá una repetición electoral. Por un lado está la correlación de fuerzas de la mesa del Congreso, pero luego también me parece bastante relevante el papel que va a tener Junts. Y Junts no es un partido en el que se pueda depositar toda la confianza. O sea, de hecho creo que ahora mismo Junts se encuentra más en una estrategia de a lo mejor llevar a cabo una retórica contra el Estado español, con el que intentar animar los últimos votos que queden independentistas y preparar el terreno para unas elecciones catalanas, y eso lleva a un rechazo a la investidura de Pedro Sánchez. Con ese escenario creo que ya determina muchísimo la repetición electoral. Claro. Luego también me parece interesante si será en el caso del Partido Popular con el candidato de Feijóo. Yo creo que sí, pero hay voces que indican que, bueno, todo pende de un hilo, es complicado. Y por supuesto también cómo se va a organizar Sumar de cara a esa repetición electoral. Cuéntame de esta organización de Sumar. ¿Cuál es el insight que tienes? El tema con Sumar es que antes el espacio Unidas Podemos eran bastantes formaciones políticas, pero no sé si el total llegaron a ser 4 o 5, porque estaba Podemos, estaba Izquierda Unida, luego el Partido Comunista integrado en Izquierda Unida, también estaba En Comú Podem, que es la izquierda catalanista, y luego también estaba María Gallega o me estoy confundiendo, son de las anteriores. Bueno, el caso, el sector gallego, por decirlo de alguna manera, la izquierda gallega. Y eran esas fuerzas, más luego Más País, como partido independiente, y ya organizaban los 38 diputados. Es decir, era un espacio relativamente pequeño, más luego el diputado de Compromís. Pero ahora son más de 10 formaciones políticas. Y ahora mismo representadas hay más fuerzas políticas, claro, como tal, dentro de ese espacio. Es decir, la fuerza mayoritaria ahora mismo en Sumar es precisamente Movimiento Sumar, que fue el nombre que se le dio al grupo de candidatos, que eran pues el sector de confianza de Yolanda Díaz. Los yolandistas. Ajá. Claro, y que están pendientes de constituirse también, de saber un poco qué es Movimiento Sumar, porque está registrado como partido político, pero no se sabe nada de su estructura. Se intenta ver si van a ser una nueva fuerza política, cuál va a ser el futuro de Sumar, si quieren sobrevivir como una coalición de partidos, como una confederación de partidos, si quieren constituirse como un nuevo partido, como lo era en su momento Izquierda Unida cuando integró al Partido Comunista. Y luego hay que tener en cuenta también la correlación de fuerzas que tienen las izquierdas dentro de Sumar. Que ahora mismo, en este momento son como un frente amplio, como lo que pasa en Uruguay, sí, en Chile. Sí, son un frente amplio. Lo que pasa es que también es un frente amplio donde está el factor regionalista y nacionalista, que está determinando mucho, por decirlo de una manera, el protagonismo de sus liderazgos. Hace poco hubo precisamente una polémica a raíz de que Podemos amenazaba con constituir su grupo propio. Podemos ahora mismo en Sumar tiene, si no me equivoco, 5 diputados. Es la segunda, sin contar al Movimiento Sumar, que el Movimiento Sumar creo que son como 10 u 11 diputados. Luego va el Partido Comunista, que son 7 diputados, de los cuales 5 además son de Izquierda Unida, tienen la doble militancia. No, 6 o 5, no me acuerdo, no, 5 o 6 Izquierda Unida. Y luego ya tiene Podemos, que son 5. ¿Y a Podemos le alcanza con esos 5 para hacer bancada? No podría ser grupo parlamentario, pero amenazan con tendrían que irse al grupo mixto o al grupo... Claro, sobre todo porque son diputados que están repartidos en distintas circunscripciones, entonces no pueden constituir grupo propio. No es como a lo mejor Bildu, que consiguió un grupo propio en las elecciones pasadas, pero porque ellos se presentaron en unas mismas circunscripciones. Entonces, claro, Podemos amenaza un poco con el relato de la ruptura, amenaza un poco con el relato de, oye, vamos a condicionar el gobierno de Sánchez, no se sabe si tienen intención de acceder a un ministerio, es un escenario complicado. Y además lo llevan mucho en el tema de los artículos periodísticos, ¿no? Sacan adelante, se habla mucho de la unidad y quieren como... Están un poco en una situación de batalla, dentro de Sumar. De batalla, además, yo creo un poco batalla de liderazgo. Intentar marcar la agenda de Sumar. Y en medio de esas noticias también se conocía las intenciones de Compromís.
que es la fuerza de izquierdas nacionalista valenciana, o bueno, nacionalista valenciana, de la Comunidad Valenciana. Que ahí, pues bueno, es verdad que se generó mucho ruido en el debate porque ellos como que expresaron que iban a condicionar el gobierno de Sánchez, la investidura de Sánchez, y que ellos apoyarían la investidura de Sánchez solo si atendía sus exigencias que tienen que ver con una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, donde la Comunidad Valenciana precisamente está infrafinanciada con respecto a las demás. Y es una propuesta de compromiso. Y es verdad que ellos en medios de comunicación dijeron que iban a condicionar el apoyo a Sánchez en base a él y a otras propuestas suyas propias. ¿Cuál es el problema? Que esto ha despertado muchísimas críticas en medios de comunicación en el sentido de, bueno, estáis en una organización mucho más plural, que es Sumar, esto entra dentro de sus reivindicaciones, no hace falta este ruido. Entonces, claro, hay como cierta tensión. Hay fricción. Sumar, claro, que se plasma un poco en medios de comunicación hasta el punto de que la líder de... uno de las líderes de Compromís ha tenido como que, no diría rectificar, pero sí que ha tenido que matizar un poco lo que ha dicho, para no despertar tantísimo ruido. Es decir, al final lo que vemos son muchas fuerzas políticas, cada una quiere un poco, como decimos, su trozo de pastel, y claro, es muy complicado de gestionar. Ahora sí es cierto que lo que comentaban muchos analistas, más allá de que el resultado de Sumar no fuese mucho más alto, más allá de que efectivamente Sumar tenía 3 objetivos, que era ampliar su base electoral, superar a Vox y entrar en un gobierno. 2 de ellos no se han cumplido. No, claro. La entrada al gobierno dependerá de otra fuerza que es Junts. Entonces, ante ese escenario, pues bueno, habrá que ver un poco qué es lo que hace Sumar. Y en mi opinión yo creo que es un espacio con bastante tensión interna, porque hay muchísimos intereses, hay muchísimas dinámicas, hay políticas que no se han tratado y que no estaban incluidas dentro del programa de Sumar, porque hay diversidad de opiniones. Temas, por ejemplo, el trabajo sexual no se incluyó en el programa de Sumar, porque hay diversidad de opiniones. Tenemos Izquierda Unida, que son abolicionistas, tenemos Más País, que son un poco más regulacionistas. Es decir, es un escenario muy complicado y mucha gente se pregunta si en una repetición electoral Sumar iría otra vez todos juntos en unas elecciones. Yo creo que sí. O sea, me parecería un suicidio por parte de la izquierda no hacerlo. O sea, eso es estratégicamente, pero eso los analistas lo podemos ver así, pero finalmente los partidos no necesariamente funcionan bajo esas lógicas racionales, por así decirlo, ¿no? Claro. Y también, ahora que me dices que tiene tanta tensión interna en la formación de un potencial gobierno junto con Sánchez, también esa tensión podría amenazar a hacer estallar ese gobierno, ese hipotético gobierno por los aires. No creo que hubiera más tensión que la que ya ha habido en el gobierno con Unidas Podemos. La cuestión es ciertos temas, en qué carteras va a apoyarse Sumar, porque recordamos que cuando era Unidas Podemos con el PSOE había carteras que sí o sí generaban tensión. Eso era trabajo frente a economía, por una cuestión de derechos laborales, de la flexibilidad del despido y todo eso, pero luego también estaba la cartera de feminismo y de igualdad, donde había una batalla entre Unidas Podemos y el PSOE por adueñarse de las políticas feministas y las políticas LGBT. Pero ahora mismo, con tantas fuerzas y tantas opiniones, habrá que ver cómo se gestiona esa tensión. Yo creo que en el caso de un gobierno de coalición sería mucho más factible para Sumar recoger ciertas carteras como son derechos sociales, trabajo, quizás repetir consumo, no lo tengo muy claro, sanidad también podrían cogerla, y otros que a lo mejor de temáticas como igualdad, cederlas al PSOE, porque ya hay cierta concordancia con, sobre todo en temas de derechos trans, derechos LGBT, que antes como que había un enfrentamiento ahí, pero ya se ha resuelto en favor de la ley trans, tanto en el PSOE como en el espacio del conjunto de la izquierda. Pero claro, volvemos a lo mismo, dependerá también de cuáles son los intereses que tienen las fuerzas internas. Nadie sabe, por ejemplo, qué partidos podrían conseguir una cartera, qué partidos podrían conseguir un ministerio. Es decir, Compromís podría acceder a alguno, difícilmente. Más País, a lo mejor sí, me parece que son 2 diputados o 3 diputados. En Común Podem no tenía una cartera propia en el anterior gobierno. Izquierda Unida sí que tenía cartera propia y el Partido Comunista también tenía cartera propia. Es decir, nadie sabe qué pasa con Sumar, y creo que ese es el gran problema de Sumar. Lo peor que le puede pasar a un electorado es sentir que su propuesta política, que su figura política, por decirlo así, favorita o más cercana ideológicamente, le genere incoherencia, le genere cierta inseguridad, porque eso se traduce en que quizás el electorado no vaya a votar en una repetición electoral, o que el electorado prefiera un voto al Partido Socialista.
Y se vuelva a Entonces, transformar a tu electorado potencial transformarlo en sus votos en voto útil, ¿no? Que vaya y diga, y claro, empieza a pragmatizar y diga, todo este ruido alrededor de mi candidata no me gusta, entonces voy a claro. algo que me dé certezas, ¿no? Que es también lo que se sospecha que pudo haber pasado en estas elecciones, con el subidón del Partido Socialista. Es decir, se analizan dos realidades. Por un lado, que los acuerdos del PP y Vox ya eran una realidad, ya no era la retórica de que vienen los fascistas, que vienen los Conversamos de franquistas, eso, no, pues, ya era, ¿no? Conversamos de eso, claro, esa que ya era siga a una apelar a realidad. eso. Efectivamente, ya era, aquí en España ya era una realidad, había políticas que se estaban viendo y eso pudo movilizar al electorado de izquierdas. Pero luego está el segundo factor, que el espacio a la izquierda del PSOE no estaba funcionando ni estaba cumpliendo las expectativas que quizás se habían puesto ellos mismos o el propio electorado y prefirieron jugar la táctica del voto útil en favor del PSOE, que es lo que también puede explicar el impulso que ha tenido el Partido Socialista. Claro, ante ese escenario, ¿cómo se puede mover en diciembre? La verdad es que no lo tengo del todo claro. Hay gente que ya empieza a hablar de una escisión de Podemos y nuevas elecciones que están tanteando el terreno, pero bueno, como digo, eso me parece ruido más que otra cosa. No Ujú. tengo ninguna certeza de lo que pasa en Sumar, precisamente porque nadie sabe lo Ok. que está pasando en Sumar. Yo creo que incluso habrá que esperar a ver cómo se configura el grupo parlamentario en sí, que eso hasta agosto no lo sabremos, para entender un poco cómo funcionan y cómo trabaja la organización política de Sumar. Y por supuesto saber cuál es la deriva que van a tener los diputados de Sumar que no pertenecen a ninguno de los demás partidos, que en principio se van a constituir como Movimiento Sumar, otro partido aparte, y pues un poco cómo se organizan. Es una situación de bastante incertidumbre, la verdad. Es pues un poco Sí, desalentador para la izquierda, sí. pero ya es un poco lo que se ve con Sumar. Sí. Entonces, estos problemas de sumar, ya como para ir cerrando, estos problemas de sumar, estos problemas que ha tenido Vox también, esta recuperación que ha tenido la desaparición de Ciudadanos, como dijiste, aportó a la recuperación del PP, este nuevo impulso que ha tenido el PSOE. Estamos hablando de una segunda vida del bipartidismo en España. ¿Eso se avecina eso? Hmm. O va a Bueno, depender de las estrategias de estos partidos más alejados del centro, ¿no? Porque, o sea, antes de darte pase, reflexión un poco al respecto. Es como en estos tiempos de incertidumbre y volatilidad política y fragmentación, sobre todo, o sea, acá en Perú lo vivimos hace rato, pero allá ustedes esta última década lo han experimentado, no sé si sí. tan a gusto, eh, pero en estos tiempos de volatilidad y fragmentación, puede hacer algo de sentido ahora que el electorado esté mirando a los viejos conocidos, a los que siempre han estado ahí y los que dices, no me gustan cómo gobiernan, pero saben gobernar, ¿no? Te dan menos inseguridades en todo caso. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Yo creo o sea, no creo que estemos en dirección a un bipartidismo clásico, como el que hemos tenido hasta ahora. Creo que tanto Vox como Sumar, o la manera en que se organiza el espacio de la izquierda, van a tener mucho recorrido, especialmente el espacio de la izquierda del PSOE, porque es un espacio que siempre ha existido. Ujú. O sea, siempre tenemos un poco ahora el cachondeo con Izquierda Unida, una de las fuerzas que integran Sumar, de que pase lo que pase, da igual que el espacio de la izquierda se llame de otra forma, da igual que sean 15 fuerzas integradas, que sean dos, siempre está Izquierda Unida. Bueno. No sabemos cómo lo consigue, pero siempre es el partido de la izquierda del PSOE que sobrevive. También hay que tener en cuenta que es el partido más de los partidos más longevos que hay dentro de Sumar y que tiene una mayor estructura. Entonces, ¿se está volviendo a un bipartidismo? Se está volviendo a una simplificación del tablero político, que creo que eso ya es bastante. Es decir, hemos pasado a una situación donde teníamos 3 partidos a la izquierda, 3 partidos a la derecha, muchísimos partidos regionalistas, muchísimos partidos pequeños que condicionaban el gobierno, y ahora tenemos una simplificación parlamentaria bastante relevante. Es decir, antes llegábamos a tener, creo que fueron 20 fuerzas políticas en 2019. Ahora Ujú. tenemos muchísimas menos. También es un poco tramposo Ujú. porque la mayoría Claro. están integradas dentro del Sumar, pero es una simplificación del espacio político. Y yo creo que el sistema electoral español está yendo en esa dirección, a que los dos partidos mayoritarios
recuperen la fuerza que perdieron con la aparición de Podemos y de Ciudadanos, pero todavía queda un espacio a sus extremos, por decirlo de la manera, que todavía tiene la suficiente fuerza electoral como para que haya un 10% del electorado que pueda condicionar acuerdos de gobierno. Entonces, creo que, en todo caso, el nuevo ciclo político en España no va alrededor del bipartidismo, sino que va a una simplificación del tablero político. Me costaría mucho ver en un futuro a un partido socialista, por ejemplo, gobernando solo. Me costaría mucho verlo. O sea, si se da ese escenario, no creo que fuese porque el PSOE volviera a tener la fuerza de tener 160 escaños, 150 escaños, no. Sería porque su espacio a la izquierda se niega a estar en un gobierno y prefiere ser un apoyo externo. Pero Claro. dudo mucho que se lleguen a esas cifras de 160, 150 escaños como las que habíamos visto antes. Yo creo que ahora mismo la correlación de fuerzas está más equilibrada y seguramente lleguemos a un escenario de empate técnico entre derechas e izquierdas. Y justo a eso quería llegar. Y hablando de empate técnico, por ejemplo, para mí un ejemplo de empate técnico permanente es Alemania. Alemania han gobernado juntos en los mismos ejecutivos los socialdemócratas y los conservadores, que en todo caso vendrían a ser el émulo del PP y el PSOE. ¿Tú crees que eso se podría dar en algún momento en España o estamos hablando todavía de décadas? Estamos hablando de décadas. O siglos. Porque sí, tendría que haber una amenaza exterior que se saliera de la dinámica clásica de derechas e izquierdas para que el Partido Popular y el Partido Socialista dijeran, vale, vamos a formar gobierno porque lo que se viene es peor. Lo más similar a ese escenario fue lo que tuvimos con la abstención del Partido Socialista en 2016, que le dio el gobierno a Mariano Rajoy, que fue precisamente lo que propició la salida política de Pedro Sánchez, una salida política temporal, y lo que le permitió posteriormente presentarse como el nuevo salvador del Partido Socialista, ¿no? Es decir, ahí vimos un efecto dominó que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Esa abstención del PSOE nos ha llevado a donde estamos. Pero no veo factible ni en el medio ni en el largo plazo, de momento, que haya unos acuerdos de gobierno, que haya pactos de Estado, de gobierno entre el PSOE y el PP, más allá de efectivamente los apoyos condicionales que han tenido, como por ejemplo en 2011 me parece que fue la reforma del artículo 135, ese gran acuerdo entre el PP y PSOE, pero fue una reforma constitucional, no fue un acuerdo de gobierno, o por ejemplo la ley del solo sí es sí, que ha habido un acuerdo entre el PP y PSOE para reformarla contra la dirección de Unidas Podemos, ¿no? Pero lo que es un gobierno a la alemana, no lo creo. Curiosamente me acabo de acordar, hace poco en Ceuta se habló de un gobierno de coalición entre el PP y el PSOE en Ceuta, sobre todo porque ahí el Partido Popular sí que reniega bastante de Vox, porque hay que tener en cuenta que Ceuta es una ciudad limítrofe con Marruecos, tiene muchísima población musulmana, tiene muchísima diversidad étnica, lingüística, entonces ahí el Partido Popular sí que es mucho más favorable a la integración, a la multiculturalidad, y le cuesta mucho más ceder ante Vox. Y ahí sí que se ha hablado de un acuerdo de gobierno entre el PP y PSOE. Creo que no se ha llegado a nada por negación de la Dirección Nacional del Partido Socialista, no sé cómo queda el asunto, pero ya digo, el único escenario factible donde el PP y PSOE acuerden va a ser en escenarios municipales y anecdóticos. A nivel nacional tendría que ocurrir algún acontecimiento político para que el tablero en España ya dinamitasen y dijeran tienen que pactar PP y PSOE. Pero de momento creo que España se mueve en bloques de izquierda y derecha. Claro, se me ocurre que, bueno, ahora con esa perspectiva se me ocurre que tendría que pasar algo como en México, con Morena, de López Obrador, que es tan fuerte López Obrador, la figura, es tan apabullante su dominio, su aprobación en las encuestas, la intención de voto que tienen sus delfines, que los tres partidos tradicionales de México que están en una guerra encarnizada hasta que aparece López Obrador, ahora se han unido bajo un mismo membrete electoral que se llama Va por México. Entonces, claro, me imagino que debe ser esas situaciones extremas la que fuerzan este tipo de escenarios, ¿no? Tendría que ser en España tendría que ser una situación en la cual el constitucionalismo del 78 se viera amenazado realmente. Ahí sí que podríamos ver un acuerdo de gobierno entre el PP y Vox, básicamente porque son los dos partidos. Porque sería un escenario de guerra, básicamente.
Prácticamente. Tendría que ser un escenario donde las bases del sistema del 78 se cayeran para que PSOE y PP dijeran tenemos que hacer un pacto de Estado y hacer un gobierno de coalición grande. Pero de momento lo único que hay es una dinámica de bloques que respeta esa base constitucional que tenemos. Así que mientras no haya esa amenaza, no vamos a ver estos experimentos, como dicen, o por lo menos aquí en España lo decimos mucho, es decir, los acuerdos semáforo o los acuerdos Jamaica que hay en Alemania, por los colores Claro, de la claro, formación política. claro, sí. Entonces, pues bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo, Javi. Ya, cerramos con esto. Tú ya hacemos un resumen. Repetición electoral, Javi dice que sí, va a haber repetición electoral. No me has dicho quién gana esa repetición electoral. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que el escenario es favorable a la izquierda. A la izquierda. Repetición electoral. ¿Tú crees Sí. que gana, o sea, tú crees que PSOE saca más escaños? ¿O saca a lo mejor menos, pero sumando todo el bloque le da como para Yo formar creo que gobierno? PSOE podría consolidar su crecimiento. Mm, Pero porque, a ver, siempre se ha dicho en España, yo creo que de manera un poco errónea, que las repeticiones electorales perjudican a la izquierda. Y es verdad que porque en se 2016 desmoviliza la gente, ¿no? Claro, y es verdad que en 2016 sí que teníamos ese escenario, y en 2019 la repetición electoral de noviembre perjudicó a la izquierda. Y fue, yo creo que ese peligro a que la izquierda no sumase lo que curiosamente empujó una suma de izquierdas entre el PSOE y Unidas Podemos para crear un gobierno, ¿no? Pero claro, ahí lo que me interesa es el relato que se está vendiendo. En 2019 partíamos de un relato en el que en abril teníamos un escenario donde un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos era factible con el apoyo externo de Esquerra. 3 partidos, mayoría absoluta. O sea, Listo, claro. se puede garantizar una legislatura de 4 años muy tranquilamente. Y el propio Esquerra animaba a que hubiera ese acuerdo de gobierno. No lo hubo. Es decir, aquí hay una repetición electoral, a la gente no le gusta ir a votar. Es decir, la gente ve el voto como un trámite. Claro. Hay que ir a votar, joder, qué pereza, pero hay que ir a votar. Claro. Si luego encima, se decía mucho en España, es decir, ellos tienen un trabajo que es ponerse de acuerdo y no son capaces. Pues para eso me quedo en casa. Era un poco el mensaje que se hacía en España y era cierto. Es decir, Es cierto, una electoral sí. de izquierda, El trabajo de los políticos es sentarse, conversar y acordar cosas. Y si no pueden hacer eso y me están forzando a mí a ir a votar, claro, o sea, ahí Era como la lógica y además un escenario en el que la izquierda no se ha visto en una, que era las 3 fuerzas progresistas, además con un PSOE que había dado un giro a la izquierda, es que era muy favorable para la izquierda del electorado, había una motivación detrás. No se cumplieron las expectativas, no cumplieron ni el PSOE ni Unidas Podemos, repetición electoral en noviembre, el electorado de izquierdas se queda en casa. ¿Y cuál es el que se moviliza? El de la derecha, especialmente el de Vox, que fue el que vio la oportunidad de pasar de 20 y pico escaños a sacar los más de 50 que consiguió. Es decir, fue un salto bastante grande y luego lo que también le ha permitido a Vox, curiosamente, tener ese altavoz que le han dado los medios a nivel, pues puedo presentar recursos al Tribunal Constitucional, puedo presentar mociones de censura, que ahora mismo no tiene esa posibilidad, o sea que también habrá que ver si Vox consigue sobrevivir en este ciclo, porque ya los recursos que más utilizaban, que eran los recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o el tema de las mociones de censura, ya son herramientas que no las puede hacer, porque no tiene la suma parlamentaria necesaria para ello. Pero en términos generales, la derecha salió muy bien parada en noviembre. Ahora no tenemos ese escenario. Si Sánchez no consigue ser investido presidente, no va a ser por irresponsabilidad de la izquierda. Porque tanto PSOE como Sumar, como Bildu, como Esquerra Republicana son favorables a una investidura y seguramente si Sánchez es el candidato propuesto por el rey para la investidura, van a votar que sí. ¿Quiénes no van a ser responsables? ¿Quiénes van a ser? Junts, van a ser los nacionalistas. Es que la retórica, ¿veis cómo lo importante es la economía social, los derechos laborales? Es decir, creo que hay un escenario retórico, por lo menos, o discursivo, mucho más favorable a la izquierda, que le pueda permitir crecer, o por lo menos mantener esa fuerza necesaria para la selección, para una repetición electoral, mientras que la derecha nos podemos encontrar con una crisis interna dentro del Partido Popular, con un Vox bastante desinflado. Es decir, desde luego la repetición electoral no es el escenario más favorable para la derecha y sí lo es para la izquierda. Y creo que es una anomalía que mucha gente no confía precisamente por la tradición que tenemos de 2019, donde es la izquierda la que se desmoviliza, pero lo que digo muchas veces, importa muchas veces más el discurso y el relato que no el... El relato es todo en política.
El relato es todo en Claro, política. Ujú, la gente se moviliza no por el hecho en sí, sino por el relato que ujú, escucha. Y si la izquierda es capaz de vender un relato de, oye, nos vamos a nuevas elecciones, pero no por nosotros, sino porque los nacionalistas, porque la derecha hacen esto. Y ahí la izquierda sí que puede movilizarse, que fue un poco lo que pasó en abril de 2019. Abril de 2019 fue un adelanto electoral de Pedro Sánchez, que movilizó a la izquierda. ujú. Pero la de 2019 no movilizó porque el relato fue muy poco favorable a la izquierda. Así que yo creo que teniendo en cuenta la correlación de fuerzas y quién es el caballo ganador en estas elecciones, aunque sea a nivel discursivo, creo que precisamente es la izquierda la que tiene todo a su favor en una repetición electoral. Otra cosa es que lo sepan aprovechar. Claro, claro, totalmente, totalmente Te de voy a acuerdo. decir, en España, hace poco salieron los datos, el 30% del electorado en España Ujú. decide su voto la última semana de las elecciones. O sea que también ahí influye cómo se haga la campaña y es lo que se ha visto. Acá en El repunte Perú, de suma. el 30% del electorado define su voto en la cola de la votación, preguntando. Bueno, Nosotros todavía no estamos en ese punto. Seguimos en plan de la última semana, pero no al último día. no sé. Pero esto, o sea, salvo una campaña desastrosa que haga que ese 30% se incline a no votar o a la derecha, todo lo demás es un relato muy favorable para la izquierda. Interesante, muchas gracias. Javi, una duda técnica. Mientras no las Cortes, mientras el Congreso de los Diputados no defina un presidente de gobierno, Sánchez se queda como interino. Sí, seguiría siendo presidente en funciones. Ah, perfecto. Ya tenía esa duda técnica. Javier, te agradezco un montón. Qué bueno es comer. Se pasa una hora, no nos damos ni cuenta. Te agradezco un montón estar en este espacio, resolvernos todas estas dudas, hacernos estos pronósticos. Es como ya se vive esto como deporte. Deberíamos hacer apuestas, ¿no? Pero Totalmente. sí, deberíamos empezar a hacer apuestas. Hay tantas posibilidades, el relato, todos estos factores que enriquecen estas conversaciones. Te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo para estar aquí. Perfecto, muchísimas gracias y ya sabes que yo encantado de participar en esto y comentar un poquito, pues eso, de cómo se ve la política a este otro lado del charco y Maravilloso, cómo funciona un poco. maravilloso. Bastante más caótica de lo que parece. Sí, sí, totalmente, totalmente. Desde acá vemos, bueno, el verdadero caos está acá, creo. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Pero vemos las instituciones desde los medios, ¿no? Que no, por lo menos que vemos que los políticos no se insultan, ¿no? Entonces ya nos parece, oh, esto es el primer mundo, es otra cosa, pero después escarbamos un poquito y creo que nos parecemos mucho más de lo que creemos. Javi, te agradezco un Sí, montón. Te mando un abrazo. Cuídate un montón. a ti, igualmente. Listo, votantes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Ay, volví el micro. Nos vemos la próxima semana.